Olivos TV, canal de bendición. Hola, soy Héctor Julio Mañana y quiero invitarte muy pronto a Realidades Ocultas, por aquí, por Olivos TV, canal de bendición. Dios te bendiga. Olivos TV, canal de bendición. Nuestro próximo programa es clasificación B. Olivos TV, canal de bendición, presenta voz profética para este tiempo. Bendiciones, apreciados y apreciadas televidentes. Estamos aquí en su programa Voz Profética para este tiempo. Pamela Rosario les acompaña en esta entrega, esperando que sea de bendición, que sea de provecho y que ustedes puedan sentirse realmente a gusto con el programa que tenemos en la noche de hoy. Quiero primeramente recordarles que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, que nos busquen ahí, busquen Olivos TV, canal de bendición, busquen Informativos SDO y nos sigan a través de YouTube. Vengo con unos saluditos al pastor Jorge Rosario, que está fuera del país en unos compromisos ministeriales, deseando que el Señor bendiga su vida de una manera especial y que el Señor lo siga respaldando como de costumbre. En la noche de hoy tenemos un tema que consideramos que es de suma importancia para cada uno de nosotros, pues es un tema realmente que tiene que ver con los tiempos, con lo que estamos viviendo, con situaciones que están surgiendo y pensamos que es importante que lo tratemos. Nuestro tema de hoy es la naturaleza y sus desastres. Vamos a ver en la noche de hoy por qué ocurren tantas cosas, por qué los desastres naturales, por qué tantas situaciones que se dan que no le encontramos respuesta, pero que a la luz de la palabra la tienen realmente. Pues para comenzar este tema podemos buscar en nuestras Biblias en Génesis 1. En Génesis 1 nos habla un poco acerca de la creación. Creo que los que ya tienen conocimiento de la palabra y aún los que no lo tienen, realmente conocen acerca de lo que dice Génesis 1, que habla de la creación de Dios. En Génesis 1 nos expresa quién fue el precursor, quién fue realmente el que ideó y planeó todo esto de la creación del mundo. En Génesis 1 nos habla de que Dios creó los cielos y la tierra, de que Dios organizó los mares, organizó los cielos. El Señor puso cada cosa en su lugar. Cada cosa que fue creada pues no tenía un orden. Entonces en Génesis 1 nos habla de cómo Dios organizó, cómo Dios vino a fomentar la tierra, cómo Dios vino realmente a dar orden a todo lo creado por Él. En Génesis 1, 24 y 25 nos habla de la creación y nos dice que Dios creó la naturaleza, que Dios puso orden a la naturaleza. Habla de los animales, nos habla de que el Señor creó los animales, creó las plantas, creó la luna, creó el sol y puso todo en su lugar con un propósito. Si nos ponemos a ver hoy en día y nos ponemos a pensar, hay cosas que no le encontramos realmente un fundamento. Si nos ponemos a pensar acerca de la creación, pues
a oídos y a oídos terrenales, pues no se entiende esto de que el Señor pudo haber creado los cielos y la tierra, pero realmente nosotros sí, los creyentes, sabemos que el Señor fue que realmente creó todo esto. Vamos a ver un poquito aquí en Génesis 1, vamos a buscar a ver realmente qué nos dice el Señor aquí en Génesis. En Génesis 1 habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, aquí nos habla un poco de cómo estaba el mundo, cómo estaba todo lo que conocemos hoy en día antes de que fuera ordenado ya por Dios. En el versículo 24 y 25 vamos a ver qué nos expresa la palabra del Señor. La estoy buscando aquí en el celular porque la tengo descargada, la Biblia Reina Valera, que también lo pueden hacer así para andar siempre con la palabra del Señor al alcance de su mano. Y dice aquí en Génesis 1, versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Luego el 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí podemos ver un poquito en Génesis donde nos habla acerca de la naturaleza que fue creada por Dios y que el Señor fue realmente el que ideó todo esto de la naturaleza. Pero yo me pongo a pensar y me voy un poquito más allá y pienso, pero ¿y para qué habrá creado Dios todo esto? ¿Cuál habrá sido el propósito de que la tierra estuviera tan organizada, tan ordenada? ¿Qué era lo que Dios quería con esta idea de los animales, de que los animales cada uno tuviera su especie, un macho y una hembra? Cómo Dios fue realmente tan específico en de cada animal crear una especie distinta, macho, hembra, y que luego estos animales se vinieran a reproducir. Pues bueno, ahí tiene que ver con el tema que estamos tratando de la naturaleza y sus desastres, porque queremos realmente entender cómo fue que comenzó todo, de qué manera realmente inició esto de la creación del mundo. Pues aquí en Génesis 1, a partir del versículo 1, nos comienza a relatar cómo fue que Dios creó el mundo, cuál fue el propósito de Dios para crear el mundo. Luego vemos más adelante en la palabra del Señor, donde dice, por ejemplo, en Génesis 2, 19, donde nos habla, vamos a buscarlo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, sigue diciendo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el momento. Sabemos cómo después que Dios creó los cielos y la tierra, después que Dios ordenó, después que Dios vino a poner orden sobre los animales, sobre las bestias del campo, los animales que estaban ya en las aguas, en los cielos, pues después que el Señor trajo este orden, dice la palabra de Dios que Jehová del polvo de la tierra formó al hombre, a este hombre llamado Adán. Pues luego que el Señor formó al hombre, pues el Señor le dio al hombre una tarea. La tarea que el Señor le dio a Adán fue de que pusiera nombre a estos animales. Es como que el Señor le dijo, ven muchacho, yo te formé la tierra, pero no lo voy a dejar ahí. Te voy a buscar realmente un oficio, te voy a buscar algo importante de lo cual tú valerte. Pues el Señor dio a Adán esta encomienda de poner el nombre a cada animal. Y dice la palabra del Señor en Génesis 2:19, que luego que el Señor formó y ordenó la tierra, pues le dio a Adán esta encomiable tarea que era poner el nombre a cada uno de esos animales. Y la palabra nos expresa que como Adán le llamó en ese tiempo a los animales, ese es su nombre actualmente. O sea, cada animal, ratón, vaca, chivo, me imagino, tiene ese nombre porque Adán ya en su mente lo había ideado y se lo puso desde aquel tiempo para acá. Entonces vemos como en Génesis 1:2, capítulo 1:2 en adelante, nos viene ya hablando del Señor, de la creación, de la naturaleza, de cuán importante era para Dios que el hombre se sintiera a gusto, se sintiera cómodo en este hábitat que el Señor realmente le proveyó al ser humano, le proveyó al hombre. Y luego a la mujer, cuando el Señor formó la mujer de la costilla de Adán. Pues vemos como Adán
comienza a ejercer esta labor, que es ponerle el nombre a los animales. Me imagino lo ajetreado de Adán todos los días, ir buscando especie por especie. Déjame ver cómo te voy a llamar a ti, mono, mona, déjame ver a este, jirafa, me imagino que jirafo, déjame ver cómo voy a poner el nombre a los animales. Pues esto es muy lindo porque pienso que desde ahí en adelante el hombre comenzaría a darle un valor a lo creado por Dios. Se supone que de ese contacto que tenía Adán con la tierra, de ese contacto que tenía Adán con todo ser viviente, pues tenía que nacer como ese amor por la naturaleza, tenía que nacer como esa conexión del hombre con lo natural y con lo que Dios había creado. Pues vemos más adelante entonces, luego de la creación, en Santiago 3:7, dice que la naturaleza fue creada para ser domada por el hombre. Eso dice Santiago 3:17, lo podemos buscar en nuestras Biblias, que dice que Dios creó realmente toda naturaleza, todo ser viviente, los animales. Incluso vemos que por más fieros que son los animales, siempre el hombre tiene la capacidad y ha tenido la capacidad de domar estos animales, los leones, los tigres. Vemos cómo hay personas que realmente se destacan por ir a esos lugares y tomar estos animales pequeñititos y domarlos, y estos animales vemos cómo pueden incluso hasta convivir con el hombre si se tiene claro un cuidado y unas precauciones, porque son animales salvajes. Pero vemos cómo realmente lo que dice la palabra del Señor no queda en el vacío. En Santiago 3:7, cuando dice que la naturaleza fue creada por Dios para que el hombre la domara, para que el hombre le pusiera nombre, para que el hombre se enseñoreara de ella. Y no entendemos más que enseñorear por tomar el control, tomar el dominio, que fuéramos nosotros los que realmente controláramos todo aquello que nos rodea. Entonces, yo me pregunto en cuanto a la naturaleza y a lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro mundo, ¿qué control estamos ejerciendo nosotros sobre lo creado por Dios? ¿Cómo estamos nosotros realmente manejando esta situación de la naturaleza? ¿Cómo estamos manejando esta situación de esta labor que el Señor nos encomendó, que fue cuidar su creación, cuidar las plantas, cuidar los animales, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestro mundo? ¿Cómo estamos realmente tomando esto tan en serio? Hemos visto en las redes sociales las noticias, estamos viendo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Ha pasado algo muy penoso que nos ha lastimado mucho a aquellos que realmente tenemos ese dolor y esa pena por la naturaleza. Ver la situación que ocurrió con el Amazonas, vemos que hubo un incendio forestal bastante fuerte a este pulmón de nuestro planeta. Vemos como a raíz de eso han venido algunas consecuencias, y pienso que en el futuro se podrán ver consecuencias, porque cuando ocurre este tipo de cosas se está dañando parte importante de nuestro mundo. Estaba observando un video donde veía en las redes sociales cómo los animalitos, se abrazaban unos con otros, ya resignados a morir, cómo se quemaba esta foresta tan importante de nuestro planeta. Y es un dolor muy grande realmente ver cuando la creación, cuando estas cosas tan importantes que las vemos pequeñititas, pero forman parte de nuestro mundo, de nuestro hábitat, y nos vienen realmente a facilitar la vida en muchos sentidos, cómo pues son afectadas. Vemos también y estamos viendo actualmente cómo a través de las redes sociales están llegando fenómenos naturales como son huracanes. Aquí en la República Dominicana está sonando mucho un huracán ahora que está afectando realmente, que viene afectando nuestras costas, y se dice que va a pasar por el oeste de nuestro país. Estamos rogándole al Señor que realmente esto no impacte nuestro país de manera de entrada, que no sea céntrico realmente esta tormenta, este ciclón, este huracán, porque podría afectar realmente nuestras vidas, podría afectar la vida de personas que están en puntos vulnerables de nuestro país, que sabemos y entendemos que no tienen las condiciones de quizás mudarse a otros lugares, de establecerse en otros lugares, porque sus condiciones económicas son muy bajas. Estamos rogándole al Señor para que tome el control de este ciclón, de este huracán que se pronostica que va a entrar este jueves. Pues esperamos que el Señor meta su mano, como tanto la ha metido por nosotros, por nuestro país y por otros países del mundo que también se han visto afectados por estas tormentas tropicales, que son, dicho sea de paso, son
son causas de la naturaleza, nadie tiene la culpa, nadie realmente desea que estas cosas pasen, pero también entiendo que ocurren con un propósito. Quizá el propósito puede ser que nos unamos en oración, quizá el propósito puede ser que busquemos del Señor más adentradamente, que entendamos cuál es nuestro rol, que nos comprometamos a orar por aquellos que más necesitan, que oremos por nosotros mismos, por nuestras familias, para que el Señor tome el control. Y también puede ser un punto para que tomemos un poquito de conciencia, porque caramba, a veces nada más vemos, bueno, viene tal fenómeno natural o está ocurriendo tal cosa alrededor del mundo, pero no nos ponemos a pensar en qué puedo hacer yo, qué puedes hacer tú para que esas cosas disminuyan o para que quizás no sucedan de una manera tan devastadora como han venido sucediendo. En este sentido también puedo decir que hay medidas que antes se venían tomando, que hay países que la toman, le dan la importancia que tienen, pero nuestro país todavía ha quedado un poquito rezagado en ese sentido. Por ejemplo, este punto de reciclar, este punto de cuidar esas áreas naturales protegidas, este punto de cuidar nuestro país, de cuidar esas áreas verdes que realmente no las vemos como importantes, pero son importantes. Veo que se usa muy frecuente que se toman estas áreas protegidas para construir encima de ellas, para construir parques. Vemos como el gobierno muchas veces vende esas áreas protegidas a extranjeros, como nuestro país se ha ido realmente desintegrando, porque no tomamos en cuenta que la naturaleza Dios la hizo con un propósito, y es de protegernos, es de mantener nuestro aire puro, de que no haya tanta contaminación, y sin embargo no tomamos nada de esto en cuenta. Para nosotros es muy cuesta arriba cuidar lo que realmente tenemos, nuestro contexto, cuidar el lugar donde trabajamos, cuidar el lugar donde vivimos. Nos es un tanto difícil entender cuánta importancia tiene que tomemos en cuenta la naturaleza. Pues seguimos hablando de esto. Los que se vienen integrando ahora y están viendo nuestro programa, nuestro tema de la naturaleza y sus desastres, y estamos basados en Génesis 1, donde el Señor habla de la creación. En Génesis 8:1 también nos habla de que Dios cuidó de Noé y de su familia. Esto fue realmente, vemos esa historia en la Biblia de Noé, en el capítulo 8 de Génesis, donde en aquellos tiempos el Señor tomó un hombre de Dios, un hombre inteligente y un hombre que amaba a Dios. El Señor hablaba con Noé, le dijo a Noé: mira, Noé, quiero que me crees un arca. El Señor incluso dice la palabra de Dios que le dio las medidas a Noé para que Noé creara esta arca. Pero ¿cuál era el propósito de esta arca? Lo que pasa es que el Señor tenía pensado, planeado, por la maldad del mundo y por ver cómo el mundo se destruía, cómo el mundo maltrataba lo que Dios creaba, por la maldad del hombre, pues el Señor decidió mandar lluvia. Venía una tormenta muy fuerte, venían inundaciones para aquellos tiempos, y el Señor habló con Noé. Le dice: Noé, necesito que me crees un arca. El Señor le da las medidas a Noé y Noé comienza a trabajar en el arca. Cuenta la palabra del Señor que las personas de aquel tiempo veían a Noé como un loco. Mira este loco ahí buscando madera y construyendo un arca, sabrá Dios para qué. Porque dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos no llovía del cielo para abajo, sino que era un vapor que regaba la tierra, un vapor húmedo. Y entonces, como ellos no estaban impuestos a ver el agua en sí, a ver el agua caer, a ver la lluvia, no estaban acostumbrados a este fenómeno, pues para ellos no era algo de qué preocuparse. Pues Noé comenzó a predicar y decirle a las personas: arrepiéntanse, Cristo va a permitir, el Señor va a permitir que caiga agua, va a venir mucha agua, van a venir inundaciones. La gente no creía, la gente decía: este hombre está loco, y lo veían incluso construyendo el arca. Luego Noé termina el arca del Señor, el Señor da la orden a Noé, luego que el arca ha sido terminada, de que comience a recoger animales, a buscar 2 animales de cada especie, un macho y una hembra, y los dirigiera hacia el arca, que los entrara hacia el arca. Pues Noé era un hombre de fe y comienza a hacer lo que el Señor le dice. El Señor le dice a Noé: voy a mandar agua. Noé no había visto agua tampoco, pero le cree al Señor. Y como le cree al Señor, comienza a poner a trabajar su fe y comienza a buscar esos animales, un macho y una hembra, y los va dirigiendo al arca de 2 en 2.
Dice la palabra del Señor que después que Noé tenía todos estos animales en el arca, Noé y su familia, que trabajaban en equipo, en conjunto, pues Noé ya ve que están estos animales ahí, de dos en dos, luego espera la orden del Señor. El Señor le dice, ahora entra tú y entra tu familia, ya que nadie más se quiso salvar, ya que nadie más quiso escuchar la voz de Noé cuando Noé le predicaba, pues el Señor le dice, bueno, entra tú y entra tu familia. Dice la palabra del Señor en Génesis 8, del 1 en adelante, que Noé tomó a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos y entraron en el arca. Cuando entraron en el arca, las puertas del arca fueron cerradas. Pues cuando comienza esta tormenta de agua, cuando comienza este diluvio, cuando comienzan estas inundaciones, dice que el agua era tanta que cubría los árboles, el agua subía mucho más arriba de los árboles. Ya usted se imaginará la gente ahogándose, los animales ahogándose. Yo me imagino, me traslado a aquellos tiempos y fue algo terrible. Cuando las personas comienzan a ver en realidad que está lloviendo, pues desean entrar en el arca, pero ya no era tiempo, pues las puertas del arca estaban cerradas. Esta historia de Noé me conmueve mucho porque me lleva a pensar en que a veces vemos que las cosas llegan, vemos que las tormentas llegan, vemos que la situación está ahí encima de nosotros para poder creer o para poder tomar en cuenta las medidas que nos son dadas desde antes de que estas cosas sucedan. Vemos que cuando escuchamos en la noticia que hay una tormenta, que viene un ciclón, quizás que ha habido un pequeño temblor de tierra, esperamos muchas veces que las cosas lleguen a mayores para poder tomar medidas concernientes a esto que está ocurriendo. Escuchaba en las redes sociales una señora que decía que ella no iba a dejar su casa, que ella no iba a salir del lugar donde vivía porque a ella le ha costado bastante las posesiones que tiene, las cosas que ella ha conseguido. Pero esta señora vive en un lugar que realmente es vulnerable, es uno de los lugares de nuestro país que está más vulnerable. Y yo la escuchaba por las redes sociales y decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que la gente a esta altura de juego esté pensando realmente en lo que posee y no en la vida humana, que vale más que lo que uno realmente posee? Y tú puedes quizás sacar algunas cosas, pero si no puedes sacarlo todo, por lo menos salva tu vida, que es más importante, porque sabemos que todo lo demás se puede conseguir, todo lo demás podemos adquirirlo en un tiempo quizás determinado y si no lo proponemos. Pero ¿y si nos falta la vida? ¿Y si nos falta la salud? ¿Y si nos falta la movilidad de nuestro cuerpo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces realmente es un poquito como ponernos a analizar, ponernos a pensar, ser un poquito más conscientes con cuál es nuestro rol, qué es lo que nos corresponde a nosotros cuando escuchamos o cuando sabemos de estas situaciones, de estas tormentas, de estos desastres naturales, cuando se nos informa de estas cosas que vienen próximas o que van a ocurrir. Realmente yo pienso que lo que deberíamos hacer es tomar cartas en el asunto, tomar decisiones, poner de nuestra parte. Vemos también cómo estos organismos de socorro pasan realmente por las comunidades más vulnerables, sacando a la gente, diciéndole a las personas salgan, vamos a buscar apoyo, vamos a llevarlo a las escuelas, vamos a llevarlo a sitios donde le puedan realmente brindar estadía, el apoyo que ustedes necesitan. Y vemos como hay muchas personas que dicen que no. Dicen, no, yo no voy a salir, yo no voy a dejar mi hogar, yo no voy a dejar el lugar donde vivo, yo no voy a dejar quizás lo que he sembrado por irme a otro lugar. Pero como les decía, es como ponernos un poquito a pensar, ¿qué vale más, lo que yo poseo o mi vida o la vida de mi familia? Entonces no solamente nos arriesgamos nosotros, sino que arriesgamos también a aquellos seres queridos. Me recuerdo hace mucho tiempo atrás cuando vino el ciclón George, yo apenas era una adolescente, era prácticamente una niña. Me recuerdo que vivíamos en un lugar donde no era un lugar tan marginado, pero aún así ocurrieron situaciones que nos entristecieron mucho. Vi a vecinos míos cómo se destruía su casa, pude también presenciar cómo una planta dañó la casa de una señora, el techo, el zinc de un hogar cayó abajo de un tercer piso, cómo esa señora perdió todas sus posesiones, pero por poco pierde su vida. Entonces me pongo a pensar en todo esto y me crea un poquito de tristeza ver cómo la gente es como a veces un poco inconsciente y no toma como, no se empodera para pensar. En vez de yo pensar realmente en las posiciones que tengo, déjame pensar en mi vida, en la salud mía, en la salud de mis familiares. Porque en aquellos tiempos, yo siendo una niña,
vi como los vecinos trataban de ayudar a esas personas a salir de sus casas y ellos no querían, se negaban por el mismo hecho de no dejar sus posesiones. Entonces ponían en peligro sus vidas, pero ponían en peligro la vida de los vecinos que los querían ayudar. Entonces pienso que es como un poquito ponernos a pensar qué está ocurriendo en nuestro mundo, qué es lo que está sonando, qué es lo que traen los tiempos. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, la palabra del Señor lo dice, la palabra habla de que vendrán tiempos peores, habla de este tipo de tormenta, de este tipo de situaciones que afectarán la naturaleza y por ende no afectarán a nosotros. Vamos a seguir hablando sobre esto. En Salmos 66:15 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Esto es el Señor hablando aquí en Salmos 66:15, hablando y dice el Señor que de Él es toda bestia del bosque, que de Él son los millares de los animales en los collados, porque como vimos en Génesis 1, el Señor fue el que creó todo esto, y no lo creó para ser destruido, el Señor lo creó para nuestro disfrute, para que podamos realmente beneficiarnos de estas cosas que Él creó para nosotros, porque si nos ponemos a pensar y analizamos un poquito acerca del jardín del Edén y de aquel lugar precioso donde puso el Señor a Adán y a Eva, fue un lugar, un paraíso que realmente el Señor creó para Adán y Eva. ¿Y cuál era el fin de este paraíso? Era que el hombre y la mujer se dispersaran, el hombre y la mujer se sintieran gozosos con aquel lugar tan especial que el Señor había creado para ellos. También así lo hizo con nosotros. El Señor ha puesto a nuestro alcance, a nuestras manos, muchos recursos que pudiéramos realmente utilizar a favor nuestro, y muchas veces lo que hacemos es maltratar, es destruir lo que poseemos, destruir lo que nos da beneficio. Es como cuando dicen en esta frase, morder, es como morder la mano que nos da de comer. Porque si nos ponemos a pensar qué es lo que hacen las plantas con nosotros, es darnos de comer. ¿Qué hacen los animales con nosotros? Es darnos de comer. Entonces, ¿por qué destruirlo? ¿Por qué como acabar de manera tan negativa con nuestro planeta y con los recursos que nos inyecta, nos proporciona? Pienso que es esto, que es como que todas estas cosas que están ocurriendo nos llevan a tomar medidas y a pensar en qué yo puedo hacer para cuidar de aquellos recursos que el Señor me provee, de aquellos recursos que el Señor me da para yo abastecerme. Vemos también que estos fenómenos naturales, escucho muchas personas que dicen, pero si el Señor es bueno, ¿por qué permite que ocurran todas estas cosas? Lo que pasa es que no queremos entender que el Señor no es el culpable de que todo esto ocurra. A veces queremos como señalar y decir, si Dios fuera misericordioso, el Señor no permitiera que estas cosas vinieran. Pues déjame decirte a ti, querido amigo, querida amiga que me estás viendo, el Señor es misericordioso, porque si Dios no fuera misericordioso, yo pienso que hay muchas cosas que pudieran ocurrirnos, que fueran aún peores y que pudieran provocar mayor dolor y mayor frustración. Ahora el Señor también quiere que tomemos medidas, el Señor también quiere que seamos conscientes, que seamos racionales, que a través de estas cosas que ocurren, que son fenómenos de la naturaleza, nos unamos en oración, nos duela un poquito más el dolor ajeno, que realmente nos pongamos a pensar en qué yo puedo colaborar para que mi mundo, para que mi planeta sea mejor. Aquí también en la palabra del Señor en Mateo 10:31 nos habla un poquito más, dice, para Dios valemos más que los pajarillos, pues Dios cuida de ellos. Aquí en Mateo hay realmente un texto muy bonito donde habla de que el Señor le decía a este gran profeta, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te preocupas del día de mañana? Si yo realmente las avecillas que no siembran, no cosechan, que no tienen dónde vivir, yo les proporciono donde vivir, yo las cuido, yo las alimento. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? Dice la palabra del Señor. O sea, ¿acaso nosotros, nuestra vida no vale más que los animales, que las plantas? Y el Señor nos cuida, el Señor nos protege y tiene cuidado sobre la humanidad, sobre nosotros. Entonces, para el Señor valemos más que todo lo que hay, pero también el Señor quiere que nos pongamos a darle el valor importante que Él le da a todo lo que Él ha creado, a toda su creación, porque para Dios toda su creación es importante y el Señor quiere que también nosotros la veamos como importante, no simplemente que la utilicemos, no simplemente que nos hagamos de ella cuando la necesitemos, sino que también seamos parte de su cuidado, seamos parte de la solución, que nosotros también formemos parte de la ayuda
que necesita nuestro planeta para poder seguir subsistiendo. En 1 de Pedro 5:7 habla de echando toda carga y ansiedad sobre él, sobre el Señor. Dice la palabra que echemos toda carga y toda ansiedad encima de los hombros del Señor, porque tiene cuidado de nosotros. Esto lo dice en 1 de Pedro 5:7, lo podemos buscar en nuestra palabra. Dice que el Señor quiere que nosotros toda carga y toda ansiedad que tengamos la depositemos bajo sus pies, la depositemos en sus pies, porque vemos que a veces cuando escuchamos que todas estas cosas vienen, estos fenómenos, que los terremotos, hay gente que tiene pánico a los terremotos. Yo conozco una persona que cuando siente que tiembla la tierra se pone histérico, se pone nervioso, le tiene miedo como a eso, no sabe dónde se va a esconder, debajo de qué se va a meter. Y yo viví eso con esa persona y me dolió mucho. Digo yo, wow, pero yo nunca había conocido a alguien que le temiera tanto a los terremotos. Esa persona estaba cerca de mí y una vez tembló la tierra y no encontraba dónde se iba a esconder. Y decía yo, Dios mío, pero ¿verdad cómo la gente entra en pánico cuando la gente no tiene conocimiento realmente de la palabra? Y aún teniendo conocimiento a veces dudamos, a veces queremos como volvernos locos, como presionarnos por la situación. Pues aquí en 1 de Pedro el Señor nos habla y nos dice, deja tus cargas, deja tus ansiedades encima de mí. ¿Cuáles son nuestras ansiedades? Esas mismas cosas que nos crean susto, miedo, pavor. Que le tengo miedo a que venga un ciclón porque se puede llevar mi casa. O tengo miedo porque se puede llevar mis posesiones. O tengo miedo porque puedo salir quizá afectado. O tengo algún familiar que puede salir afectado. Pues el Señor nos dice aquí, deja tus ansiedades a mis pies. Trae tus ansiedades, trae tus cargas a mis pies, trae tus miedos a mis pies. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de la oración. Podemos orar, aunque usted sea o no sea creyente, vaya a los pies del Señor. Señor, mira lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Mira, Señor, esta situación de las Amazonas, del Amazonas, que tanta tristeza le ha creado a muchas personas. Poner todo eso en la mano del Señor. Señor, mira el ciclón tal que viene. Señor, mira esta tormenta tropical. Señor, mira estas ondas meteorológicas que están afectando nuestro mundo, nuestro planeta. Es como poner todo eso en la mano del Señor. Y el Señor se va a encargar de poner cada cosa en su lugar. Porque por más que nos atormentemos, por más que nos sintamos frustrados, por más que nos acongojemos, que tengamos ese peso, esa carga, esa ansiedad, no podemos hacer nada. El Señor es que tiene el control de todo, del planeta, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de los animales, aún de las plantas. El Señor es que las riega con su lluvia. El Señor es que manda el sol para que el sol alimente nuestras plantas, el sol que nos da vitamina C, que nos proporciona los recursos que necesitamos para la vida. Pues el Señor hace todo esto. Por más que nos acongojemos, que nos sintamos con ansiedad, con carga, pues no podemos añadir ni un cabello en nuestras cabezas, pero mucho menos podemos hacer otras cosas para realmente sentirnos descargados. Solamente a los pies del Señor podemos traer nuestra carga y Él nos va a ayudar. Les decía que por otro lado conozco a otra persona también que estuvimos hablando hoy acerca de la tormenta que venía y me decía, ay Dios mío, que Dios tenga misericordia, porque yo sí tengo familiares que viven en sitios que no son realmente recomendables para que ocurran este tipo de cosas. Estaba hablando con una chica muy joven y me decía ella que su mamá vive en un campo de Ocoa, me parece que fue, y me dice que ella se sentía un poquito asustada, que quería hasta traer a su madre para acá, para la capital, porque no sabía realmente si iba a entrar o no la tormenta, y ella estaba un poco como acongojada por esto. Yo le decía, tranquila, solamente vamos a someterlo a oración y ya verá cómo el Señor cambia el panorama. Vemos que nuestro país, República Dominicana, ha sido muy bendecido. Sabemos que otros países del mundo también han sido bendecidos, porque aunque han sido azotados por estas situaciones naturales, estos fenómenos naturales, pues el Señor también ha metido su mano y el Señor ha obrado de una manera especial, y realmente vemos cómo el Señor ha tenido control y dominio. Pues es esto realmente lo que queremos con esta entrega, que usted ponga sus cargas, ponga sus ansiedades a los pies del Señor, que usted entienda que Dios tiene el control de todo, que no se atormente, que no se acongoje, mucho menos que culpe a Dios por estas cosas que ocurren. El Señor no tiene la culpa de que vengan estos fenómenos. El Señor solo quiere que tomemos control, que podamos realmente colaborar un poco más con el cuidado de nuestro planeta,
de nuestro contexto y del mundo que nos rodea. Vamos a dejar nuestra carga a los pies del Señor, vamos a seguir orando por estos fenómenos, por nuestro planeta, por la naturaleza, por nosotros mismos como seres humanos, que somos parte de la naturaleza y tenemos que colaborar con que ella también esté bien para nuestro favor y para nuestro beneficio. Bueno, pues bendiciones del Señor. Le agradecemos que esté en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que pueda ver nuestro programa. Si usted cree que es de beneficio para usted y para otras personas, compártalo y realmente pensemos un poquito más acerca de nuestro planeta y de la naturaleza. Bendiciones. Pamela Rosario estuvo con ustedes. Hasta una próxima entrega. Olivos TV, canal de bendiciones.